En ciencias sociales ya veníamos trabajando desde la llegada de los conquistadores, cómo nacían las ciudades, cómo fueron conquistando el territorio, cómo se fueron administrando, ¿sí?, las ciudades, ¿sí?, las gobernaciones, las intendencias, quiénes eran las autoridades. Ahora vamos a ver cómo estaba formada la sociedad colonial, ¿sí? La sociedad que se formó en América luego de la conquista española estaba constituida por diferentes grupos. Observa y lee atentamente el siguiente gráfico. Esto es importante que ustedes lo sepan, ¿sí? ¿Cuáles eran esas grandes desigualdades que había en la sociedad colonial? Fíjense en la pirámide. En lo más alto de las pirámides estaban los españoles. Eran los más privilegiados, ocupaban los cargos con más poder, eran los propietarios de la tierra. Los criollos eran los hijos de españoles nacidos en América. Podían formar parte del cabildo. Mestizos, mulatos, zambos eran los descendientes de españoles, criollos, negros y de los pueblos originarios. Es decir, que los españoles comenzaron a tener hijos, ¿sí?, con los indios, los negros, ¿sí? ¿Se acuerdan que habían llegado los negros esclavos? Entonces daban origen a nuevas razas. Luego estaban los pueblos originarios, que eran las personas libres según las leyes, pero estaban obligadas a trabajar para los criollos y los españoles. Y los negros esclavos eran los más bajos de la pirámide. Hacían los trabajos más duros, habían sido capturados en África y no poseían libertad. ¿Se acuerdan? Lo hablamos los otros días. Reflexiona y responde. ¿Te parece justo que algunas clases sociales tuvieran más privilegios que otras? Acá quiero que escriban con sus palabras lo que ustedes opinan, ¿sí? Como salga, lo que ustedes piensan al leer la información que tienen. Luego dice, ¿cuáles eran las desigualdades y los conflictos sociales? Esa respuesta la van a encontrar al final, donde está el material bibliográfico. Todos somos iguales. Lean, ¿sí?, y responden. Marquen lo más importante y responden a esa pregunta. Para leer y aprender, acá les dejo una curiosidad de la época. Esto es para que la lean, ¿sí? Para que ustedes tengan un poquito más de información. Les va a gustar. La próxima actividad, la vida colonial en el campo y la ciudad, es el mismo texto con el cual estuvimos trabajando en lengua. Bien, una vez que leyeron el texto, ustedes ya van a tener las ideas principales subrayadas porque lo hicieron en lengua. Van a responder estas preguntitas. ¿Quiénes formaban la población rural? ¿Qué animales trajeron los españoles? ¿En qué consistían las vaquerías? Todas estas respuestas están en el texto. ¿Qué son los fortines? ¿Por qué motivo se crearon? Esta respuesta no está completa en el texto, la van a tener que averiguar. Chicos, los fortines, la palabra fortines la pueden sacar del diccionario, ¿sí? Viene en el diccionario. En el texto anterior menciona el gaucho. ¿Quién era el gaucho? Esto sí le propongo investigar. O pregunten en casa, a lo mejor la familia tiene información, la escriben o buscan, o si tienen algún libro, ¿sí?, o en internet el que tiene posibilidades. Van a investigar cómo nace el gaucho, cuáles son las causas de alejamiento de los centros urbanos, por qué el gaucho se iba de donde estaba, digamos, la mayor concentración de personas. ¿Por qué? Yo le explico un poquito para que ustedes se den cuenta. El gaucho vivía solo, ¿sí?, en los campos, ¿sí?, andaba de un lado para el otro. Y bueno, por ahí tenía conflicto con el resto de la sociedad
entonces se alejaba. Y bueno, había una serie de actividades que realizaba en los campos. Una de ellas, los otros días cuando estuvimos charlando con respecto a las comidas que surgieron en la clase virtual, ¿se acuerdan que hablábamos con el quinto C y en el D también hablábamos del dulce de leche? Bueno, ustedes me decían del asado. Bueno, acá aparece el gaucho que comienza a hacer esa carne asada. ¿Se acuerda que era la carne salada? Así que bueno, por ahí va esta consigna. ¿Y cómo se vestían? Tenían una manera muy particular de vestirse. Con eso finalizaríamos esta actividad y en la clase virtual vamos a hablar de la literatura gauchesca. Yo le voy a contar un poquito del Martín Fierro, que es un libro con literatura gauchesca, y vamos a exponer lo que ustedes fueron investigando sobre el gaucho. Como siempre, el cuadrito para marcar y la información que necesitan para responder la pregunta anterior. Recuerden, cualquier duda que ustedes tengan, me escriben. Estoy para ayudarlos, como se lo digo siempre. Hacemos un audio, yo les ayudo, una videollamada, lo que ustedes necesiten para que puedan resolver las actividades. Les mando un beso grande, los quiero mucho.